Bueno, continuamos en las claves del día y vamos a analizar ya más a detalle qué es lo que ha cambiado, qué es lo que se ha aprobado, qué es lo que se ha modificado de la Constitución, porque no solamente tiene que ver con la inmunidad parlamentaria y la inmunidad en general de los altos funcionarios, incluso la capacidad de poder denunciar al presidente de la República por delitos contra la administración pública, sino se han aprobado una serie de cosas que vale la pena detallar para analizar luego si van a poder ser viables o no. Justamente hemos preparado una gráfica al respecto donde vamos a detallar qué es lo que aprobó el Congreso de la República este fin de semana con lo accidentado que fue el debate. Y ahí tenemos justamente los cambios aprobados en la Constitución. Estamos hablando de los artículos 93, 99, 117, 161 y el artículo 201. ¿Qué más está cambiando? Respecto al presidente de la República, bueno, puede ser acusado por delitos contra el patrimonio público durante su mandato o con anterioridad. Esto no estaba antes. Así que mucho ojo con eso. Los ministros de Estado no cuentan ahora con antejuicio político. No se les tiene que levantar antejuicio en el Congreso de la República. ¿Qué más tenemos? Los congresistas, ¿qué pasa con ellos? No son responsables, y esto es lo interesante, lo que algunos expertos dicen, que han terminado más blindados que antes a partir de las modificaciones introducidas. Pero no son responsables por acciones legislativas de representación, de fiscalización, de control político. Todos sus actos funcionales pueden ser procesados por delitos comunes. Vamos a ver qué impacto o cómo cambia la situación de los parlamentarios a partir de esta modificación que, ojo, todavía tiene que aprobarse en una siguiente legislatura. ¿Qué más tenemos ya? Ahora sí ya tenemos en la línea, me comentan, al expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, para detallar y explicar lo aprobado este fin de semana por el Parlamento. Doctor Urbiola, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias, gracias por la invitación. Por atendernos. Y en principio, quería un panorama general. Sé que ha habido varias modificaciones que se han hecho a la Constitución, pero, digamos, su primera impresión, ¿cuál es del tenor con el que se han aprobado además estos cambios? Bueno, evidentemente aquí hay una reacción que podríamos llamar eminentemente política, pero que está totalmente despojada de fundamentos jurídicos y fundamentalmente de fundamentos constitucionales, tanto en la forma como en el fondo. Si nos ponemos a analizar desde el dictamen que aparece de un momento a otro en un cuarto intermedio de las sesiones del Pleno, vamos a constatar de que no ha habido un debate adecuado y prolongado que convocara incluso a representantes de las instituciones que han sido afectadas en su autonomía, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los mismos representantes del Ejecutivo. Esa es una causal de inconstitucionalidad que está dispuesta en el artículo 105 de la Constitución. Ninguna ley, y menos una reforma constitucional, puede ser aprobada sin el dictamen de la Comisión, luego de un prolongado debate, sobre todo cuando se trata de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo, alterando de esta forma la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y fundamentalmente el sistema democrático en general. Esto es grave. En realidad pareciera de que el Congreso no se ha dado cuenta del tremendo error que ha cometido. Si empezamos a analizar, según el cuadro que usted ha presentado, la eliminación de la inmunidad parlamentaria que está contenida en el artículo 93 ha sido ahora camuflada, y ahí está precisamente la intención de mantener esta inmunidad cuando la inviolabilidad por los votos y por las opiniones de los congresistas ahora ha sido ocultada y extendida como un chicle hacia aspectos vinculados a la fiscalización, la representación y otras funciones propias de la función congresal, de tal manera que en cierta forma estarían manteniendo un nivel de inmunidad, y más bien sí le han quitado al Tribunal Constitucional la inviolabilidad de voto y de opinión, que es un elemento esencial para el cumplimiento de la función que cumple el Tribunal Constitucional, lo mismo
que la Defensoría del Pueblo. Ahí quería detenerme, doctor Urbiola, porque me parece fundamental lo que dice, ¿no? Porque desde el Parlamento señalan que ahora pues ellos se han quedado sin inmunidad, que lo va a ver la Corte Suprema, pero esta modificación que han introducido sobre sus actos de función como parlamentarios, ¿qué tipo de barrera les da? ¿Qué tipo de escudo les da cuando, por ejemplo, se quiera cuestionar o investigar a un parlamentario, no sé, por quizá hacer un mal uso de su representación para conseguir recursos, por ejemplo, que hemos visto en el pasado? Solo por delitos comunes. Eso es lo que dice, ¿no? Han extendido y han desnaturalizado lo que es la inviolabilidad de opinión y de voto y la han extendido a otros aspectos, hechos y situaciones que están vinculadas con la fiscalización, la representación y la legislación y otros aspectos de la función. Entonces, esa es una especie de cajón desastre donde ellos han dejado prácticamente una puerta de escape. Pero sí han privado al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional de la inviolabilidad de opinión y de voto, y al Defensor del Pueblo también de inmunidad, sobre todo cuando emiten opinión respecto a actos de gobierno o actos legislativos que corresponden a la función del Defensor del Pueblo. Ahora, doctor Urbiola, con mayor razón, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier persona o, por ejemplo, grupo de poder o grupo interesado va a poder denunciar a un magistrado del Tribunal Constitucional que quizá está por decidir sobre un tema que afecta a este grupo o contra el propio Defensor del Pueblo. Mire, el tema de la inmunidad en realidad no me preocupa, porque quienes llegan al Tribunal Constitucional llegan limpios de cualquier situación anterior que los involucre en juicios. Lo que le han quitado al Tribunal Constitucional es mucho más grave. Es la inviolabilidad de voto y de opinión. Esto va a significar que cuando el Tribunal Constitucional emita una sentencia en los distintos procesos y sobre todo en los de inconstitucionalidad, podrían hacerlos responsables. Incluso esto es sospechoso. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República actualmente está actuando de espaldas a la Constitución y hay una serie de leyes inconstitucionales que podrían llegar al Tribunal Constitucional, y si les han quitado la inviolabilidad de voto y opinión, esto va a resultar peligroso porque podrían, en cierta forma, denunciarlos por violación de la Constitución al haberles quitado la inviolabilidad de voto y de opinión. Esto es muy peligroso. Y ha tenido mucha razón la presidenta del Tribunal Constitucional de salir en defensa del tribunal. Y advierto que lo que ha dicho el vicepresidente del Congreso en el sentido de que esto la descalifica a la doctora Ledesma no es cierto, porque el Tribunal Constitucional, aún siendo involucrado en un proceso de inconstitucionalidad respecto a las facultades que le han quitado, el principio de competence es el que declara su competencia para ver asuntos que lo involucran cuando se trata de defender el ámbito de las garantías constitucionales que le corresponde al Tribunal Constitucional de manera exclusiva. Ahora, doctor Urbiola, ¿qué puede pasar ya de aquí en las siguientes semanas? El Congreso tiene todavía que dar una segunda votación porque es una reforma constitucional. Esto puede ser observado en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el proceso que va a seguir estas modificaciones? Yo espero que en el Parlamento todavía tengo la esperanza de que existan congresistas conscientes, responsables, y reconsideren su voto en la segunda votación, para que no se alcance los 87 votos y esta pretendida reforma que desnaturaliza el sistema democrático no se concrete. Porque además, y creo que es necesario que me refiera al tema del Poder Ejecutivo, el artículo 117 de la Constitución no es un privilegio del señor Vizcarra, que ahora ejerce la presidencia. Es una prerrogativa que la Constitución le da a quien ejerce la presidencia para que no esté preocupado en denuncias ni situaciones judiciales que le pueden hacer distraer la atención de la cosa pública, que es fundamental durante los 5 años de su mandato.
culminado su mandato, puede ser enjuiciado como han sido enjuiciados los señores Humala, los señores Toledo. Pero durante su mandato el presidente es intocable, sea quien sea. Y quienes respetamos el orden constitucional tenemos que hacer respetar esos mandatos de la Constitución. Por lo tanto, el levantamiento de la inmunidad al presidente va a generar dificultades y va a convertir el escenario político en una constante confrontación y se va a judicializar más de lo que está toda la política. Por lo tanto, los señores congresistas tienen que reflexionar, tienen que saber que el Congreso de la República, si bien tiene facultad para reformar la Constitución, lo tiene que hacer dentro de los cauces que la propia Constitución señala. No la pueden transgredir. Y si la transgreden, tengan presente que el Tribunal Constitucional va a hacer respetar la voluntad del poder constituyente originario que ha sido la Asamblea Constituyente que aprobó esta Constitución y que luego fue ratificada en referéndum. Ahora, a eso me refería, doctor Urbiola, de ser aprobado en la siguiente legislatura, en una segunda votación, ya solamente estaría en manos del Tribunal Constitucional evaluar y definir si lo aprobado es o no constitucional. Sí, efectivamente. Y quienes tienen legitimidad para actuar en un proceso de inconstitucionalidad son el mismo presidente de la República con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el mismo defensor del pueblo. Y en este caso el Tribunal Constitucional, no obstante que estaría involucrado en la afectación de las competencias que le reconoce la Constitución, no podía estar imposibilitado de conocer a ese proceso de inconstitucionalidad aplicando el principio de competencia, es decir, que el propio tribunal declara que es competente en el análisis de una causa que lo involucra. Ya ha habido casos, como por ejemplo cuando se cuestionó el tema de la sede del Tribunal Constitucional, que se pretendía trasladarlo definitivamente a la ciudad de Arequipa. El tribunal declaró que era competente para conocer esa causa, no obstante que estaba involucrado directamente en esta decisión. Ahora, sin embargo, la propia magistrada, la presidenta del Tribunal Constitucional, dijo acá en RPP que están dispuestos a ir a instancias internacionales. ¿Es el otro camino que se abre? ¿Es un camino paralelo? Fíjense, bueno, en este caso yo creo que la vía de la jurisdicción internacional podría estar habilitada en la medida que de esa forma no se garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y ya ha habido casos en los que la Corte Interamericana de Justicia ha obligado a restablecer principios constitucionales y a modificaciones constitucionales o a leyes que son abiertamente inconstitucionales y que no están en armonía con los convenios internacionales, sobre todo de derechos humanos. Yo creo que por esa vía podría quizá estar habilitada, pero yo tengo la confianza de que todavía hay la oportunidad de que este Congreso reflexione y que no afecte el funcionamiento de los demás poderes del Estado y de los organismos autónomos como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, que son fundamentales en ese equilibrio de poderes para que funcione el sistema de pesos y contrapesos que es tan necesario en el sistema democrático. Doctor Urbiola, una última pregunta sobre un tema que ha pasado algo desapercibido, pero que también fue aprobado el fin de semana por el Parlamento, que tiene que ver con destinar un presupuesto equivalente al 6% del Producto Bruto Interno para el sector educación. Una iniciativa que a simple vista parecería muy positiva, muy buena, pero yo tenía la idea de que el Congreso de la República pues no tiene iniciativa de gasto y no sé si aprobar una obligación presupuestal genera o va en contra justamente de lo que está estipulado en la Constitución. Mire, todos los peruanos aspiramos de que los servicios básicos como la educación, la salud, que ahora con muchas evidencias sabemos que tienen muchas carencias, puedan tener los presupuestos necesarios para que sean servicios eficientes. Esa es una aspiración de todos los peruanos. Pero incluir una disposición de este tipo en la Constitución no solamente invade las competencias del Poder Ejecutivo, que es el que administra la hacienda pública, sino que desde el punto de vista de técnica legislativa, no es conveniente que en la Constitución se establezcan cifras
que conviertan a estas disposiciones en camisas de fuerza que no se van a cumplir en la realidad, como que de hecho ha ocurrido en la Constitución del 79, que a veces la invocan muchos políticos, que establecía el 20% del presupuesto del gobierno central para educación y que nunca se cumplió, ¿no? El presupuesto tiene que ser equilibrado, eso es un mandato constitucional. Lo elabora el Ejecutivo y lo envía al Congreso para su aprobación, y donde el Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de sustentar los ingresos y los gastos los sustentan los ministros de cada sector. Obviamente, por esta preocupación que todos los peruanos tenemos y que no es privativa de los congresistas, seguramente el Ejecutivo tendrá que reaccionar para que en el próximo presupuesto se puedan asignar mayores recursos, no solo para educación, sino también para salud y los servicios básicos. Pero eso es un manejo del Ejecutivo en función a los recursos que pueden estar disponibles, a fin de que una norma contenida en la Constitución no se convierta pues en letra muerta o un saludo a la bandera. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Urriola, muy gentil por atendernos en Las Claves del Día. El doctor Óscar Urriola, presidente del Tribunal Constitucional, sobre lo aprobado por el Parlamento. Pero